Muy buenas noches a todas y a todos. Estamos súper contentos. Hoy día vamos a iniciar nuestro segundo módulo de la capacitación, donde las familias son nuestros invitados especiales y el resto todos son muy bienvenidos. Hoy día, como siempre, gracias, antes de todo de partir, damos las gracias a la Andreita, que está ahí dándonos, ¿cierto?, su profesionalismo en el ámbito de la intérprete de señas, perdón. Ella es intérprete acreditada en lengua de señas, es autodidacta, posee experiencia en el área de educación y trabaja en, como intérprete de señas en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Las familias son nuestros invitados especiales y el resto todos son muy bien. Bien, también vamos a dar las gracias a Manuel Marambio, que ustedes no lo han visto todavía, no, está detrás de bambalina. Él es productor técnico del Festival de Cine Chileno y del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. También no podemos dejar de mencionar a nuestra amiga, a la mamá neurodiversa, Paola Tavilo, que es quien nos ha ayudado siempre con la difusión y su arte a través de los afiches. Ella es autodidacta, así es que aún más le damos las gracias porque nos ha acompañado siempre en esta producción. Así es que felices de dar inicio a esta nueva jornada. Hoy día tenemos un desafío súper grande porque tenemos que hablar acerca de dos grandes temas. Uno, comunicación social y emociones en autismo. ¿Y quién mejor para acompañarnos hoy día que nuestra querida amiga, ¿cierto?, fonoaudióloga Vanessa Kreisel Vera? Ella es cofundadora y directora de investigación de nuestra Fundación FUAN, docente adjunta de la Universidad de Valparaíso, es magíster en docencia para educación superior, es diplomada en trastornos del desarrollo y en fonoaudiología gerontogeriátrica, y está cursando el diplomado en Derechos Humanos, Discapacidad y Políticas Públicas. También ella es miembro de la Asociación de Profesionales por el Autismo Apache Chile y del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile. Así es que nada que decir, estamos ansiosos, muy agradecidos de que hoy día también nos acompañen ustedes en este proceso de capacitación, muy orgullosos de poder contar con la presencia de Vanessa. La Vane es mucho más que aquellos títulos que les acabo de mencionar. Vanessa de verdad es una persona maravillosa que nos ha tocado la bendición de conocer. Ella es mamá de Gustavito, un pequeñito que ahora está durmiendo, así que no hay que meter mucha bulla. Así es que hay que ver si él resiste aquí sin aparecer, de repente lo vamos a mirar a lo mejor ahí, pero también es mamita de otro bebé que viene en camino. No lo podemos ver todavía porque la Mari está de aquí para arriba, pero si la vieran para abajo, tiene una guaguita hermosa en su vientre, así que también le deseamos mucha felicidad por todo eso. Así es que hoy día la idea es que vamos a volver a insistir, ¿cierto? Aprovechen la instancia del chat en el Facebook para ir haciendo sus observaciones, sus consultas. No es necesario que se inscriban o que hagan, ¿cierto?, mención a su mail. Disfruten la presentación, disfruten la conversación y vamos interactuando a través del chat. Así es que, Vanessa, felices, nuevamente te agradecemos y empezamos esta jornada maravillosa con la temática de comunicación social y emociones. Gracias, gracias Vivi, qué linda presentación. Buenas noches a todas y todos. Desde aquí, desde mi hogar, voy a tratar de transmitirle este tema tan importante, ¿cierto?, para las familias, también para los profesionales que estén interesados en compartir estas temáticas. Me siento muy honrada de formar parte de este equipo de FUAN. Siento que estoy en el lugar donde siempre quise estar.
Así que tengo unas compañeras maravillosas, todas mujeres, mujeres empoderadas, ¿cierto? Luchadoras. Así que qué mejor agradecer a la vida de darnos nuevas oportunidades y, y de esta manera vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Les agradecemos su participación en toda la jornada de la semana pasada también y que nos sigan acompañando hasta el último día. Ya vamos a partir entonces con este tema que es el perfil de desarrollo en autismo, comunicación social y emociones. Vamos a primero contarles cuáles son los contenidos, ¿cierto?, del día de hoy. Vamos a hablar de la neurodiversidad en general, solamente una introducción a esta temática, a este concepto, ¿cierto? También de la neurodiversidad en el autismo, específicamente, que es el tema central. Y desde allí nos vamos a enfocar en esta neurodiversidad en la parte comunicativa y social y en las emociones. La próxima jornada, o sea, el próximo día, el día de mañana, Viviana será la encargada de complementar esta temática, ¿cierto? Y también la próxima semana que vamos a seguir hablando diversos temas, todos relacionados a esta neurodiversidad en el autismo. Primero, ¿qué es la neurodiversidad? ¿Cierto? Ahí vemos una imagen a la izquierda de mi pantalla, donde se ve cada una de estas personas con un cerebro diferente, ¿cierto? Con un dibujo diferente en su cerebro. Aquí nos invita este concepto a replantear y validar la existencia de los estilos de procesamiento cognitivo alternativos y diversos. Las personas son neurológicamente diferentes, todas las personas. Y aquí este autor, Armstrong, nos dice que las personas con autismo, ¿cierto?, sienten la necesidad de pertenecer a una clasificación o cultura reconocida. Y es allí donde toman este concepto de la neurodiversidad, que es en realidad para muchas personas, somos todos neurodiversos, ¿cierto? Pero más aún cuando nos enfrentamos a una persona autista o con autismo, como prefieran denominarlo, ¿cierto? Ya se ha conversado esta temática, y como ustedes sientan que es la mejor forma de ir refiriéndonos a esta condición, ¿verdad? Las diferencias cerebrales son normales. Existe pluralidad infinita de funcionamientos neurocognitivos, nos dice Walter también en el año 2014. Y a fines de los años 90, entonces es cuando la comunidad autista adopta este término, el de neurodiversidad o neurodivergencia, que también se le encuentra y se le reconoce como neurodivergente, con el fin de ser reconocidos como diferentes y no como personas con discapacidad. ¿Ya? Eso fue a fines de los años 90. Ahora sabemos que muchas veces la persona con autismo se considera dentro de la discapacidad, porque la discapacidad es un concepto que es la interacción de la persona con el entorno, ¿cierto? Es un concepto externo, que son las barreras que me entrega el entorno y de acuerdo a eso yo voy a tener o no voy a estar o no en una situación de discapacidad. Por eso tampoco tenerle miedo a esos conceptos, ¿ya? Porque todas las personas somos diferentes y en algún momento podríamos sentir una barrera del entorno. Aquí vemos cómo este concepto de neurodiversidad lo vamos a tratar de clasificar en distintas temáticas. Vamos a ver cuál es la gran diferencia entre las personas neurotípicas y neurodiversas, ¿cierto? En cuanto al lenguaje y comunicación, en cuanto a las percepciones sensoriales, en cuanto a las emociones, a lo que tiene que ver con la capacidad simbólica y el juego, lo que tiene que ver con el contexto y también lo cognitivo. Aquí cuando yo les dije el contexto y salen unos lentes, porque se dice que la persona con autismo muchas veces presenta una ceguera al contexto, por eso que salen esas gafas, ¿ya? Y por último, hablamos de lo cognitivo, que hay tres principales teorías, la teoría de la mente,
la de las funciones ejecutivas y la de la coherencia central débil. Esto un poco es un resumen de esta neurodiversidad. ¿Cuáles son las aristas principales de esta neurodiversidad? Entonces, hoy nos vamos a centrar en solamente algunas de ellas. Y luego con Vivi, con Viviana, ¿cierto? Van a complementar las demás. Tenemos entonces que hoy nos vamos a enfocar en todo lo que se relaciona con el lenguaje de comunicación social, con emociones, que va muy de la mano con lo social, ¿cierto? Ahí también se marca con la ceguera al contexto y también algunos aspectos relacionados al juego. Pero todo lo demás lo van a ver durante la jornada de mañana con Viv. ¿Ah? Entonces así vamos a completar estas aristas de la neurodiversidad. Ahora tenemos que tener en cuenta esta metáfora. Algunos le dicen teoría del iceberg, pero en realidad no es una teoría, es una metáfora, ¿cierto? Que se ocupa para diversas profesiones, pero en este caso para el autismo viene muy bien, porque aquí nos invita a pensar en el autismo desde dentro o desde adentro, ¿cierto? Donde la conducta es lo que vemos, es la punta del iceberg. Pero debajo del agua están las 7/8 partes. Está el nivel cognitivo, lo emocional, lo biológico, el contexto. O sea que hay una serie de factores que están bajo el agua que no podemos dejar de considerar. Y no nos podemos quedar solamente en lo que vemos del autismo, ya que generalmente cuáles son los estereotipos o las características que si tú le preguntas a cualquier persona de la comunidad en general, cómo es la persona autista y te dicen ciertas características. Eso es lo que se observa, ¿cierto? La conducta. Y aquí este nuevo iceberg nos dice un poco, si tú te centras en el autismo desde fuera, vas a decir, este niño o esta persona siempre hace lo mismo, rompe todo y no juega con otros niños. Y por lo tanto te vas a enfocar en que juegue a distintas cosas, en que deje de romper los juguetes y en que interactúe con otros niños. Eso es el autismo desde fuera. Ahora, si tú tienes la lente del autismo, si tú empiezas a ver el autismo desde dentro, ¿cierto? Te vas a preocupar en qué, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué rompe todo? ¿Por qué no juega con los niños? ¿Será que no comprende la mayoría de la conducta social? Y el juego es una conducta social. No comprende el lenguaje que se utiliza en el juego. El juego es algo muy complejo porque aparte de que este elemento es un celular, en el juego, en ocasiones, este elemento se puede transformar en una peineta. Y otro que podría ser, tiene poco impulso por explorar. Entonces, si yo, como mamá o como profesional, me centro solamente en la sintomatología, en lo que se ve y no me pregunto el por qué, voy a estar cometiendo ese error de ver el autismo desde fuera. Y esta mirada, ¿cierto?, nos invita a ver el autismo desde dentro, a ver el porqué de la conducta de nuestros hijos, a qué se debe. Y para eso nosotros tenemos que conocer y entender muy bien el perfil cognitivo de la persona con autismo, su perfil emocional y también, por supuesto, su contexto. Aquí nos dice Theo Peters, las dificultades no se pueden explicar solo en términos de diferencia en edad mental. Aquí nos encontramos con un desarrollo diferente. En cualquier caso, es una forma diferente de cognición. Theo Peters, un gran referente del autismo belga que falleció hace muy poco. Entonces, él nos dice, este es un desarrollo disarmónico, que es diferente. En ningún caso va a ser igual al desarrollo cognitivo de una persona neurotípica. Y eso que nos queda todo muy claro. Aquellas terapias o aquellos métodos que dicen que el autismo o que la persona con autismo tiene que parecer neurotípica, descártenlo de inmediato, ¿ya? Porque eso no es valorar la diversidad y no es respetar la neurodiversidad en el autismo. Aquí vemos, por ejemplo, el perfil psicoeducativo de una persona con autismo, con esta prueba, que examina diferentes áreas del desarrollo.
vemos que la línea que está planita, la que está recta, ¿cierto? Es la línea media donde está la mayoría de la población, donde está la mayoría de los que se hacen llamar, nos hacemos llamar neurotípicos, ¿ya? En esta línea. Ahora, si nosotros hacemos esta evaluación a un niño, una niña con la condición del espectro del autismo, vamos a ver que cada una de las áreas evaluadas puede tener una edad diferente. Eso es ese desarrollo disarmónico. Y así explicamos cómo un niño o una niña puede empezar a leer a los 3 años y nadie le enseñó. Puede dominar una segunda lengua a muy temprana edad, chino mandarín o inglés, ¿cierto? Es común, no es algo extraño en las niñas y niños autistas. Entonces ahí vemos cómo hay áreas de este desarrollo que están muy desarrolladas para su edad y otras que están muy descendidas. Conductas que deberían estar a los 6 meses, a los 10 meses, que todavía no se desarrollan a los 3, 4, 5 años. Conductas que tienen que ver con la atención conjunta, con el contacto visual, con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de emociones, ¿cierto? Entonces vamos a ver que es un desarrollo disarmónico y es un perfil cognitivo diferente. Entonces ahí esta frase que no podemos olvidar. Si conoces a una persona con autismo o autista, conoces a una persona autista. No generalicemos, esto que estamos conversando son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, pero no quiere decir que todas las personas autistas sean iguales y tengan estas mismas características. Pero sí es importante que las conozcamos para saber detectar, para saber apoyar, ¿cierto? Y para que como padres también reconozcamos estas características en nuestros hijos y hijas. Aquí entonces, esta imagen que me gusta muchísimo, de nuevo, la neurodiversidad. Ahora hay un autor que se llama Peter Vermeulen, que le da una vuelta y dice, ¿por qué no hablamos de neuroarmonía? Porque así cada una de estas personas diferentes, con estos cerebros diferentes, son una nota que en su conjunto generan una armonía, ¿cierto? O sea, esto nos invita a pensar en el valor de la diversidad, en cómo nuestra cultura y nuestro país y el mundo se ve enriquecido con que todos seamos diversos. Y no solamente me refiero al autismo, sino que la diversidad en general, ¿verdad? Diversidad étnica, diversidad de género, etcétera. Ahora ya pasando específicamente al primero de estos temas, o la gran, aparte de esta disarmonía, ¿cierto? O este desarrollo diferente, perfil cognitivo, este es uno de los primeros grandes puntos que hace diferencias entre la persona autista y la persona neurotípica, ¿ya? El lenguaje y la comunicación. Aquí vemos cómo aprenden los niños a comunicarse, ¿cierto? Hay muchas veces, aquí vemos a una madre con el hijo que tienen una interacción donde hay una retroalimentación, se miran, el bebé llora, el bebé se ríe, la madre le responde. Eso es el desarrollo típico, ¿cierto? Aquí vemos este niño en segunda imagen donde tiene mucha expresión su rostro, donde está tratando de comunicar algo con su mirada, con su boca. Y aquí vemos otro que incluso está con un muñeco a muy temprana edad y que trata de interactuar con ese bebé, ¿cierto? Con ese muñeco. Entonces nosotros sabemos que la primera forma de comunicarse de las niñas y niños es el llanto. La madre escucha ese llanto y trata de calmar o de retroalimentar al niño y así se genera un acto comunicativo desde muy temprana edad. Incluso si es que a un bebé con desarrollo típico uno le saca la lengua, recuerdo que la doctora Valeria también lo mencionó la semana pasada, el bebé desde muy chiquitito también puede imitar esa conducta. Perdón. O sea que vemos que la comunicación inicia a edades muy tempranas y generalmente para que exista comunicación tiene que haber una necesidad, ¿ya? O tengo hambre o tengo sueño, tiene que haber una necesidad. Si yo no siento necesidad no me voy a comunicar. Y aquí vemos otro tema
a considerar a grandes rasgos, ¿cierto? Que aparte de esto, la comunicación y el lenguaje cada vez se están haciendo más estudios, ¿cierto? Hay una familia en Reino Unido que aportó mucho a este estudio porque casi toda la familia, todos los hijos tenían trastorno de lenguaje. Entonces analizaron sus genes, sus cromosomas y se dieron cuenta que habían dos cromosomas implicados directamente en el desarrollo del lenguaje, el cromosoma 16 y el cromosoma 19, que uno tenía que ver con la repetición de pseudopalabras, que son palabras inventadas, ¿cierto? Y otro que tenía que ver con el lenguaje expresivo. O sea que ya aquí habían indicios de que la genética estaba en juego en los trastornos del lenguaje. Y acá luego descubren este material genético completo que tiene que ver con el lenguaje, que es este gen, el FOXP2, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta de la importancia del material genético, pero siempre este material genético va a estar en interacción con el ambiente. Y como también lo vieron con la doctora la semana pasada, ¿cierto? Para reforzar esa idea, cómo los factores favorecedores o los factores desfavorecedores del neurodesarrollo pueden afectar al desarrollo y al neurodesarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos. Aquí tenemos a Chomsky, que él apuesta a la gramática universal, donde nos dice que los niños cuando vienen desde chiquititos vienen programados para hablar cualquier lengua. Entonces, cuando son bebés, podrían empezar a hablar alemán, japonés, cualquier idioma. Pero luego, con la exposición a su lengua materna, que es donde nacen, la lengua que habla su entorno, esa es la lengua materna, van eliminando esa capacidad de poder emitir cualquier sonido y van solamente dejando los sonidos que son de su lengua. Y luego ya no pueden emitir los sonidos de otras lenguas o las combinaciones que se alejan de su lengua materna. ¿Ya? Ahí hay una colega que se llama María Francisca Alonso, que es de la Escuela de Fonoaudiología, que una vez me contaba de una investigación que hacen con bebés muy chiquititos que los exponen al chino mandarín. Ya desde muy bebé, como para que el bebé no pierda esa habilidad, ¿cierto?, de estar en contacto con otra lengua y de tener esa posibilidad después de desarrollar ese lenguaje. Muy interesante. Así que así hay una serie de investigaciones. Ahora, lo que me interesa que nos quede muy claro con esto del lenguaje, ¿cierto? Que el lenguaje es un concepto algo complejo. Sabemos que hay un significado y un significante. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí no vamos a ver todo ese entramado que vemos ahí de palabras, pero lo que es importante aquí es saber que esta imagen que ustedes ven en el centro, que es el árbol, tiene características de todo árbol. Y ese es el significado, las características del árbol. Y el significante es la imagen acústica que yo tengo de esta palabra, que se conforma por la A, R, V, O, N. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos la palabra árbol, se nos viene inmediatamente el significado. Nos imaginamos el tronco, sabemos que tiene hojas, que tiene ramas, que algunas caen en otoño, otras no, etc. Se nos viene todo este entramado de conceptos. ¿Qué pasa con la persona autista? Muchas veces les cuesta acceder al significado y se podrían centrar incluso en un detalle de este árbol, que es que tiene una manzana. Entonces, eso hace que muchas veces el acceso al significado se encuentre alterado. A veces porque se centran en un detalle, que van a ver con Viviana específicamente ese tema que se llama coherencia central débil y que podrían tener un concepto errado de este árbol, o bien porque primero se fijan en las características sensoriales. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ustedes, yo no puedo ver lo que ustedes escriben ni escuchar lo que ustedes comentan, pero al ver esta imagen, me gustaría que los que puedan participar del chat, ¿qué se les viene a la mente con esta imagen? Les voy a dar un tiempito, a ver qué se les viene a la mente con esta imagen.
¿Ahí? Ya, yo no logro, como está un poquito desfasado con el Facebook, eh, no lo puedo ver de inmediato, pero sí, eh, seguramente muchos de ustedes accedieron al significado de esta palabra y algunos de ustedes dijo chocolate, otros dijo dulce, otro puede haber dicho rico, otro puede haber dicho calorías o regalo, no sé, relacionaron algo, accedieron inmediatamente al significado de esta palabra y la recuperaron inmediatamente de su cerebro y dijeron chocolate, ¿verdad? Eso es lo más probable que haya pasado en la mayoría de ustedes. Puede que alguno haya accedido de otra forma al significado, y es como ocurre con la persona con autismo. Generalmente accede al significado de forma perceptual. Primero, forma, color, aroma. Ah, es un chocolate, ¿ya? O sea que primero se fijan en lo perceptual de esta imagen y luego acceden al significado. Entonces aquí dice Brun, desde el momento de nacer los niños buscan un significado. Los niños comunes miran pronto hacia los significados invisibles, ocultos de las cosas. Ellos van más allá de la información dada. Sin embargo, dice Uta Fried, los niños con autismo comienzan con hipótesis y teorías un poco diferentes. No es que la búsqueda del significado no exista, sino que ocurre de manera diferente y dolorosa, dice ella. ¿Por qué? Porque es un proceso más lento, es un proceso más detallado. Y no es que el cerebro esté en blanco, así. Entonces, primera cosa que yo le recomiendo a todas las mamás y los papás, cuando le muestren imágenes o cuando quieran enseñarle significado a los niños, vocabulario, o estén haciendo tareas, no le muestren una cosa y después otra, porque tienen que darle tiempo, porque necesitan esa latencia para acceder al significado. Acuérdense que su cerebro va a estar funcionando a 1000, mucho más que el cerebro neurotípico. Va a estar forma, color, aroma. ¡Ah! Es un chocolate. Entonces, si cometemos el error, los mismos, los profesionales jóvenes, ¿cierto?, de evaluar a una persona con autismo y decir, no tiene súper poco vocabulario. ¿Por qué? Porque no le dimos tiempo para acceder al significado. Eso para todo tipo de aprendizaje, darles tiempo, porque acordémonos que la persona autista es pensador visual, es pensador perceptual, la percepción está antes que el lenguaje verbal. Aquí tenemos lo que nos dice Van Dalen. En todo momento hay una lucha para hacer el salto de la percepción al significado. Lograrlo requiere de una actividad mental profunda, algo que para la mayoría de las personas se da de forma simple y automática. Hay una actividad, dice aquí, profunda, ¿cierto? ¿Qué nos dicen estos autores desde hace muchos años, de los años 80? Los niños con autismo experimentan grandes dificultades cuando necesitan encontrar semejanzas entre objetos que no sean visuales. Por ejemplo, cuando los profesionales de apoyo o la mamá le dice el odio, el amor, palabras que son muy abstractas, que no tienen algo concreto, por lo tanto no pueden acceder al significado a través de la percepción. Entonces hay que tratar de hacer tangibles de alguna manera estas emociones y es por eso que se usan estos pictogramas, que se imprimen los corazones, que se tratan de explicar las emociones de una forma tangible, porque necesitan eso, la percepción. Cuando tienen que buscar, por ejemplo, las partes y el todo, generalmente ellos se centran más en los detalles, en las partes, que en la totalidad de la escena. Ya lo van a ver con Vivi mañana, ¿cierto? Ellos prefieren generalmente agrupar las cosas por color, por forma, es decir, de forma concreta y perceptual. Es por eso que el niño prefiere, en vez de jugar al doctor, prefiere ordenar por color, por forma, por tamaño, agrupar, clasificar, porque es su mente que funciona de esa manera, de forma perceptual, ¿cierto? Y concreta. Eso tenemos que considerarlo. Y eso no le hace daño a nadie, solamente hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Otra característica que es muy llamativa en cuanto al lenguaje comunicación, a la comunicación social, es el patrón de pensamiento, dice. Mi patrón de pensamiento empieza siempre con lo específico, dice Temple Grandin.
una mujer autista adulta, ¿cierto? Reconocida a nivel internacional, y se aproxima a la generalización de un modo asociativo y no secuencial. Las personas con autismo no son pensadores lógicos, sino asociativos. Mi concepto de perro está inextricablemente ligado a cada perro que he conocido. Es como si tuviera un catálogo de perros que he visto con una foto incluida, el cual crece al incluir más ejemplos a mi biblioteca. Eso es muy impactante e interesante, porque cuando ustedes le enseñan a sus hijos estas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, le quieren enseñar el concepto de chocolate, no cometan el error de enseñarle con un solo chocolate siempre. O si quieren mostrarle los tipos de perro, muéstrenle todos los tipos de perro, no solamente una raza. Porque, como nos dice Temple Grandin, cada perro que yo conozco va relacionado a otro perro que yo conocí y lo voy guardando en distintas partes de mi cerebro, ¿cierto? No es como en el neurotípico que esto se generaliza y que tú al ver ese o ese, tú dices, ah, chocolate, y lo vas guardando en el mismo lugar y te vas acordando el significado y significante de ese chocolate. Esa es la dificultad para generalizar los conceptos. ¿Ven que es complejo el lenguaje verbal? ¿Por qué entonces algunos niños no se comunican tempranamente? Porque es complejo para la persona autista entender este lenguaje. Otras sutilezas o dificultades que puede presentar la persona autista, ¿cierto?, con el lenguaje. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este de acá arriba a mí me gusta mucho porque aparte de tener un doble significado, ¿cierto? El pato y pato, que puede ser pato animal y pato persona, tiene además una sutileza gramatical, que es pato en la laguna, en la, y pato laguna. Pato en la laguna o pato laguna dependerá de qué? Del contexto. Si estamos hablando de un animal, si estamos hablando de un zoológico, seguramente vamos a estar hablando del pato animal. Pero si estamos hablando de la política, de la farándula, podríamos estar hablando de esta persona, ¿cierto? Que se llama Patricio Laguna, por lo tanto, Pato Laguna. Entonces, es complejo el lenguaje, ¿ya? Va a depender del contexto y las personas autistas muchas veces se confunden con estas sutilezas. Armando casa. ¿Armando la casa o armando casa? ¿Cierto? El balazo la persona o el balazo de la... Entonces es complejo. Y así hay una serie de ejemplos que podríamos dar de sutilezas del lenguaje y el contexto. Cómo va a depender del contexto en el que estemos, de lo que nos estamos refiriendo. Y eso confunde muchísimo. Otro tema, el pensamiento, el lenguaje literal, ¿cierto? Entonces, me costó un ojo de la cara. La persona autista podría entenderlo de forma literal, pero ¿cómo? Un ojo de la cara, qué extraño. Y uno dice, pero eso es tan ridículo, ¿cómo no lo va a entender? Personas adultas con autismo que me ha tocado apoyar, que todavía confunden este tipo de lenguaje. Es un lenguaje muy difícil, es un lenguaje tardío que se desarrolla después de los 7 años y que es muy complejo. Ya todo lo que tiene que ver con los chistes, las ironías, las metáforas, el doble sentido, los sarcasmos, todo ese tipo de lenguaje es muy complejo y tenemos que considerarlo, ¿ya? Cuando decimos que las personas con autismo, entonces, tienen un estilo diferente de cognición, sencillamente queremos decir eso, que su cerebro procesa la información de manera diferente. Escuchan, sienten y ven, pero su cerebro utiliza esa información de otra manera. Entonces, con esto ya haciendo un resumen, vemos que acceso al significado diferente, aparte de esto disarmónico, ¿cierto?, que habíamos dicho al principio, acceso al significado diferente, dificultades para generalizar la información, palabras que cambian de acuerdo al contexto, palabras que tienen doble significado, sutilezas gramaticales en la laguna o pato laguna, lenguaje figurado, o sea, una serie de características. Y además, la gran diferencia entre la persona neurotípica y neurodiversa con autismo es el pensamiento en imágenes, ¿ya?
Soy pensador visual. ¿Y qué nos dice Temple? De nuevo, Ídola dice, pienso en imágenes. Es como reproducir diferentes cintas de un reproductor de videos en mi imaginación. Las imágenes son mi primera lengua y las palabras mi segunda. O sea, ¿qué más claro nos queda aquí? Y nosotros como mamás, como papás, como terapeutas, a veces seguimos cuestionando si las imágenes son o no son buenas para nuestros hijos autistas, ¿ya? O para sus hijos, ¿cierto? Yo tengo un sobrino también con autismo y trato de entregarle eso a mi prima, que es importante el uso de imágenes, pero eso cuesta porque generalmente uno piensa que, o a veces hay temores de que si usa imágenes no va a hablar. Eso es un error, ¿ya? Porque su primera lengua son las imágenes le permiten organizar ese mundo, entender el mundo, y luego muchas veces aparece de forma natural el lenguaje verbal. Entendí por primera vez qué eran las palabras cuando las vi impresas en un papel. Ellas solían ser solo sonidos. Ahí yo siempre cuento una historia que me ocurrió cuando trabajaba en la escuela Germina con un pequeño que se comía los mocos. Entonces siempre le corrían los moquitos y él hacía este gesto. Y todos teníamos el tema de que siempre él se comía los mocos. Entonces, tanto decirle, él no entendía, no lo generalizaba y no había caso. Un día yo le escribí en una hoja, no comer mocos, escrito, ya porque él leía. Y cuando me refiero a apoyos visuales, no son solamente los apoyos visuales, los pictogramas. Eso lo vamos a ver con detalle la próxima semana. Entonces, ahí viene, no comer mocos. Y llega y lo mira y me dice, no comer mocos, tía Vane. No se los como más. Santo remedio, ya, como dice la abuelita, santo remedio. Entonces allí fui a la sala de clase y le dije a la profesora, mira, ¿sabes qué? Pasó esto, perfecto. No comer moco, no se lo come más. Entonces son cosas que ahí uno entiende. Y cuando yo leí esto me acordé de ese pequeño y fue como, entendí por primera vez qué eran las palabras cuando las vi impresas en un papel. Quizás qué cosas me entendía cuando yo le decía, no comer moco, bla, 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 bla. Me imagino que me escuchaba como la profesora de Snoopy, esa que habla así como en cetáceo, ¿cierto? Otra característica compleja del lenguaje. La persona autista se dice que tiene un pensamiento blanco o negro. ¿Es o no es? Todo este tipo de cosas de no sé, tal vez, en un ratito más, no estoy seguro, es mejor no utilizar ese tipo de lenguaje, ¿ya? Porque eso causa mucha ansiedad, la incertidumbre. Tenemos que tratar de ser claros, ¿es o no es? Y cuando no estemos seguros, igual demos una respuesta. Ustedes a sus hijos, ¿cierto? Demos una respuesta, mejor que le digan que no van a ir, y después si es que resulta el paseo, les anticipan y les explican, a que estén diciendo no sé, tal vez, o en un ratito más. Si decimos en 5 minutos, ¿ya? Eso es muy importante, que seamos claros con el lenguaje. Otras ambigüedades, ¿qué es grande? ¿Qué es pequeño? Porque también puede existir un ratón grande y un elefante pequeño, dependiendo del contexto, de qué es lo que hay al lado. Decir está la madre elefante y gigante al lado, es un elefante pequeño. Y el ratón también podría ser grande si hay una hormiga al lado. Entonces, son ambigüedades que tiene el lenguaje, que son conceptos que no son absolutos. No todos los ratones son pequeños, no todos los elefantes son grandes. Otra ambigüedad, que estoy segura que muchos de sus hijos tuvo esta dificultad al aprender los pronombres, ciertos personales. ¿Cuándo se dice tú? ¿Cuándo se dice yo? ¿Cuándo se dice él? A veces soy yo, a veces soy tú, a veces soy ella, y a veces somos nosotros. ¡Qué complejo! ¿Cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado, no cometer errores con esto de enseñarlos al hablar con sus hijos los pronombres. Por eso que se ocupa mucho el hablar como por la persona. O sea, en vez de decirle siéntate, uno le dice me siento, porque tú le ayudas a generar su lenguaje interno, ¿ya? En vez de decirle
Gustavo quiere, tú le dices quiero, ya quiero, y le das el ejemplo a tu hijo. Aquí hay una anécdota que contaba Gilles de Klerk en su libro, que se llama El autismo desde dentro, y ella decía que su hijo, a ella la mandaron a buscar del colegio porque pensaron que su hijo estaba muy desarrollado sexualmente, porque siempre que la profesora hablaba le miraba los pechos. Entonces, hablaba y le miraba, hablaba. Entonces la madre dijo, no, hay algo aquí, ¿cierto? Entonces fue y le preguntó, a ver, ¿en qué momento? Y se empezaron a dar cuenta. Y era cada vez que la profesora decía yo, el niño miraba los pechos, porque se acostumbró a que yo. ¿Ya? No sé si se ve, yo. Muchos de nosotros enseñamos así a los niños, ¿cierto? Yo. Entonces, él cada vez que decían la palabra yo, o que alguien decía yo, miraba el pecho. Y no era que estaba muy desarrollado sexualmente. Entonces, por eso es muy importante ustedes, ¿cierto? Como mamás, como papás, participar de las evaluaciones, participar de conversar con los equipos, que sean realmente cohesionados, porque muchas cosas se pueden malinterpretar, ¿cierto? Y que solo ustedes conocen de sus hijos. Aquí le vamos a pedir a Manuel si puede compartir un video con ustedes, gracias Manuel, para que lo vean con atención. Y luego, sí, ahora sí. Gracias. Yo tengo que dejar de compartir, ¿cierto, Manuel?
como leyendo un cuento como mamá o como terapeuta, o como padre o como terapeuta, ¿cierto? Muchas veces pensamos que las niñas y los niños están entendiendo el cuento como nosotros lo entendemos, pero puede ocurrir que no sea nada de cierto eso, por lo tanto tenemos que cerciorarnos que esté comprendiendo la historia realmente o se esté centrando, como vimos en el ejemplo, en la atención a los detalles, ¿verdad? Mañana lo van a ver, insisto, con Vivi, coherencia central, se relaciona mucho con esto, ¿cierto? Eh, entonces, fijarnos, ¿se está entendiendo la historia de la Caperucita Roja con todo lo que nosotros nos imaginamos? ¿O están fijándose en los detalles? ¿Vieron la cantidad de detalles? La marca del rifle, el remedio que tenía el velador. O sea, eso es lo que muchas veces pasa en la escuela. Las y los docentes o los profesores y las profesoras pueden pensar que el niño está súper atento, que está entendiendo todo y resulta que está centrándose en los detalles y no en la totalidad de la escena. También otro tema implicaba esto, la ficción y la realidad. O sea, cuidado con los cuentos que sean muy ficticios, siempre explicar cuando es algo ficticio y no corresponde a la realidad, porque podría ser incluso hasta muy peligroso, o podrían hacer asociaciones erradas, por ejemplo, el cuento de la Blancanieves, entonces nunca voy a comer una manzana roja porque puede tener veneno, cosas de ese estilo, o, entonces si hago tal cosa voy a poder hacer igual que el superhéroe. O sea, tener ojo también con eso de la ficción y la realidad. El lenguaje utilizado en los cuentos, que es muy complejo, ¿cierto? Y que también se relaciona con los que hemos visto, las emociones que están implicadas en estos cuentos, como el de la Caperucita Roja. Entonces tenemos que elegir con mucho cuidado los cuentos y si los leemos, explicarlos, tratar de que la persona, el niño y la niña llegue a comprender la totalidad. Podemos también ver los detalles, ¿cierto? Pero tratar de hacerles ver la totalidad de la escena o la totalidad de la historia. Después de leerlo, hacer preguntas, volver a leerlo, mostrarle dónde queremos que centren su atención. ¿Ya? Eso es súper importante cuando leamos los cuentos a los niños y a las niñas. Acá vemos cuál es la gran diferencia entre hablar y comunicar, ¿cierto? No es lo mismo hablar y comunicar. La comunicación está mucho antes que hablar. Desde que nacemos hay comunicación. Por lo tanto, ¿qué sucede si la persona no desarrolla el lenguaje verbal de forma espontánea? Yo no puedo estar como mamá, como papá, como terapeuta, esperando 6, 7 años que empiece a hablar. No puedo como fonoaudiólogo insistir en la forma tradicional del lenguaje si no hay comunicación. Es un deber ético de todo profesional, fonoaudiólogo sobre todo, y también de otras áreas, conocer al menos una herramienta de comunicación aumentativa alternativa. O sea, la persona, por más que no pueda hablar, siempre va a tener algo que decir. Tiene necesidades, tiene preferencias, tiene deseos, tiene que decir que no, tiene que decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que siente. Por lo tanto, no podemos estar dándonos toda la etapa preescolar o la etapa inicial, ¿cierto? O de la educación temprana, esperando que el niño empiece a hablar. Tenemos que facilitar la comunicación y esta comunicación puede ser de forma aumentativa, es decir, parte sin hablar, luego se desarrolla el lenguaje y se desarrolla aún más a través de estos apoyos visuales. O también alternativa, ¿cierto? Es decir, niños que no desarrollan el lenguaje verbal, porque hay un porcentaje que no desarrolla el lenguaje verbal. Ya muchas veces tienen asociada una praxia del habla, o temas motores importantes asociados, ¿cierto? Entonces, considerar que es una herramienta ética, es un derecho de poder comunicarse. Y a la par podemos ir trabajando el lenguaje de diversas formas con diferentes otras metodologías que potencian el lenguaje verbal. Pero lo primero que yo me tengo que preocupar es que la persona pueda decir lo básico, ¿cierto? Que pueda comunicar.
acá ya pasamos a otro tema, pero que igual se relaciona con el anterior, que es lo que decíamos del contexto, cómo que influye en la laguna y el hombre, la persona, el animal, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué es el contexto? Mira más allá de lo que ves, intenta comprender el autismo desde dentro. Eso nos dice Peter Vermeulen cuando tiene un libro que se llama La ceguera al contexto. Y él dice que incluso es más importante explicar el contexto que las habilidades sociales mismas. La dificultad que tiene la persona con autismo para reconocer el contexto, dice que es una habilidad reducida de utilizar el contexto espontáneamente para dar significado a estímulos, sobre todo los muy vagos, ambiguos, nuevos y abstractos. Reconocimiento de emociones, lo que tiene que ver con la lectura de la mente o la teoría de la mente, la comprensión del comportamiento social, las habilidades sociales. Todo eso lo van a ver con detalle, sobre todo lo de la teoría de la mente con Viviana, pero ahora vamos a empezar a hablar de este contexto y luego de las emociones y con eso ya vamos a ir terminando. Aquí está la ceguera, esa ceguera al contexto. ¿Cómo se relaciona con las emociones? El contexto es más importante que la cara, pero las personas con autismo se basan en la cara y no en el contexto. Ya eso son investigaciones que se han hecho, entonces se centran en el detalle y más encima, más aún, en la cara se centran en el cuadrante inferior del rostro y no en el cuadrante superior. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, que expresan tantas emociones. Entonces, si ustedes me ven solamente la cara, no sé si me están viendo en algún punto, pero cuesta más reconocer lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y más aún, se centran en el cuadrante inferior, pero no ven el contexto. Entonces, por ejemplo, si me ven llorando, podrían pensar que estoy triste, pero no ven que yo estoy cocinando y que estoy pelando una cebolla y por eso estoy llorando, ¿verdad? Entonces dice, el gran problema en el autismo, dice este autor que se llama Peter Vermeulen, que siento mucha admiración con él, no son las habilidades sociales, es saber qué hacer y cómo hacerlo. El problema más grande es saber dónde y cuándo hacerlo y dónde y cuándo no hacerlo. ¿Ya? O sea que no se trata de saber qué está bien y qué está mal, que es lo que tendemos a enseñarle a las niñas y a los niños. Pegar está mal, abrazar está bien, ¿cierto? Porque eso ellos lo saben y si tú le pides clasificar lo que es bueno y lo que es malo, lo tienen súper claro, generalmente. Pero es saber cuándo y dónde hacerlo está bien y cuándo y dónde hacerlo está mal. ¿Ya? Es una habilidad contextual. Lo social tiene que ser enseñado con un contexto, no puede ser separado. Yo les cuento siempre la anécdota a las y los estudiantes, que quizá alguno me está escuchando y va a decir que parezco cuento repetido, porque es el mismo ejemplo que les voy a dar, pero que queda muy claro. En algún momento me tocó trabajar con una pareja de adolescentes que estaban iniciándose como sexualmente, de novios y todo, y estaban empezando a tener intimidad. Y los padres estaban de acuerdo, pero no querían que fuera en cualquier parte, sino que fuera en un lugar privado, para que no fuera en la calle, porque eran un poco bien efusivos. Entonces empezamos a trabajar el tema de dónde, en la pieza. Y la pieza, y imágenes de la pieza, donde sí, donde no, todo eso súper claro. Pero yo cometí un gran error, que nunca les dije en qué pieza. ¿Ya? Entonces a ellos los pillaron en la pieza de la mamá de la niña. Y fue súper fuerte, porque a nadie les gustaría que lo pillen en la pieza de sus padres, ¿verdad? Entonces allí nos dimos cuenta de cómo trabajar esos conceptos en cada contexto. O sea, sacarse la ropa en la ducha está bien. Sacarse la ropa en la piscina, solamente me puedo sacar ciertas prendas de vestir, otras no. Entonces, hay momentos en que es adecuado gritar y otros momentos en que no, pero especificar en qué contexto. O sea, ¿qué es un comportamiento socialmente adecuado? Es un comportamiento contextualmente adecuado. No existen cosas buenas y cosas malas. Existen cosas buenas en un contexto o en otro, que para otras pueden ser buenas y en otro contexto pueden ser malas. ¿Ya? Que no se nos olvide eso a las mamás, a los papás, explicar todos los contextos, tratarnos de poner en todos los escenarios.
Y para eso tenemos que ser creativos. El significado de todo símbolo de comunicación, palabras, frases, gestos, imágenes y otras formas de comunicación visual, los objetos, nunca están fijos, varían según el contexto. Como por ejemplo la palabra banco. ¿El banco estado o el banco está aquí al lado? Todo va a variar de acuerdo al contexto. Lo que le cuesta a la persona con TEA, dice aquí, es ver qué significa algo en ese contexto, ya sea una palabra, una frase, una imagen, pero en un contexto determinado. Este es el señor Peter Vermeulen. Dice, intentar comprender su comportamiento desde dentro, el diferente significado que asignan a lo que perciben, la falta de sensibilidad de contexto como por qué de su comportamiento, pulsar el botón de contexto para ayudarles a encontrar el significado correcto. O sea, este autor, sumado a lo que hablamos delante del significado de todo, dice que es muy importante darle importancia al contexto, que todo lo que enseñemos sea con un contexto. ¿Dónde? ¿Dónde esto que estamos aprendiendo? Este es un libro, es una guía que está en internet que se llama Soy Especial, que él creó ya hace hartos años, por eso el lenguaje, hay algunas cosas que se pueden mejorar obviamente, pero es para explicarle a la persona que tiene autismo. O sea, es unas fichas que sirven bastante para explicar que yo tengo autismo. Si alguien quiere, alguno de sus hijos tiene esa inquietud, empieza a preguntar, es un librito que sirve bastante para hablar sobre la temática, ¿ya? Y para que la persona entienda muy bien su condición. Y como les digo, hay cosas que se pueden mejorar, que ustedes pueden ir adaptando. Aquí tenemos, entonces dice, la adaptación al autismo es la claridad. Es la ceguera al contexto, no ver el significado correcto, ofrecerlo, por lo tanto, aclarar el significado y el mundo. Ese es el libro que está en inglés, que se llama Ceguera al contexto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con las emociones y los sentimientos? ¿Cierto? Con esto ya terminamos. Las caras no son estáticas, no se puede captar claramente una expresión emotiva en particular, porque no se pueden inmovilizar. Yo no puedo, no tengo la carita feliz, la carita triste, enojado como los pictogramas. Nuestras caras varían, ¿cierto? Las personas con habilidades típicas se valen de varios sentidos simultáneos: tacto, vista, oído. La persona con TEA son monocanal. Ya, eso dice un autor. Monocanal. ¿Qué quiere decir? Que o te miro o te escucho. O te escucho o te miro. Por eso muchas veces las personas no tienen contacto visual cuando se está enseñando algo, cuando se les está explicando algo. Prefieren no mirarte, porque si no, no pueden atender bien a lo que se está explicando. Aquí hay algunos estudios, que era lo que les contaba, de que se han hecho con estas pruebas tecnológicas y con toda esta tecnología que hay hoy en día, el eye tracking, donde se descubre que los niños miran más la boca que los ojos. Ya, por lo tanto, da menos información. También hay otros estudios en que hacen pasar a objetos y personas frente a los niños con autismo, y los niños con autismo ven más los objetos que las personas, sienten más atracción hacia los objetos que hacia las personas. Y eso también es interesante, cómo desde pequeñito, y todas estas herramientas se están intentando utilizar para la atención temprana, para la detección temprana. ¿Se acuerdan que la doctora también lo comentó? Es muy interesante. Aquí está esto del cuadrante inferior del rostro, la boca, en lugar de los ojos. Y nos entrega claramente la boca menos información que los ojos. Entonces, ¿cómo logran reconocer algunas emociones las personas autistas? Así, pueden que lo hagan de manera juntando las partes. Estoy sentada a la mesa, mi hermana también está sentada frente a mí, me mira, su boca se ve así, sus ojos se ven así, hay líneas debajo de sus ojos y ella hace jijiji. Por eso sé que se está burlando. O sea, las personas con autismo tienden a entender científicamente lo que las personas sin autismo ya entienden instintivamente. Eso tenemos que considerarlo. Algo que es tan natural, nosotros vemos a Nelson de los Simpsons y al tiro, se está burlando de mí. Pero la persona tiene que ir juntando una por una y darse cuenta que se están burlando. Y por eso es que muchos chicos, incluso universitarios, te dicen, en realidad no sé si
el profesor está enojado, si se está burlando, si está hablando en serio, si mi compañero es mi amigo o no es mi amigo. O sea, eso le pasa incluso a los adultos, ¿ya? Aquí hay otro estudio muy interesante que tiene que ver con esta forma de comunicarse, ¿cierto?, que tienen las personas con autismo y las personas sin autismo. Es un estudio de este autor que sale aquí, Riggs, que dice que los padres debían interpretar y reconocer las emociones de sus niños y niñas, tenían que escuchar unas grabaciones y decir si es que cuál de ellos era su hijo y qué sentían en ese momento. Adivinen qué pasó. Los padres de niños con autismo reconocían inmediatamente cuál era su hijo. Los padres de neurotípicos no tenían idea cuál era su hijo. Eran todos iguales para ellos. Pero los padres de niños neurotípicos reconocían muy bien qué estaban sintiendo cada uno de los niños que salían en las grabaciones. Y los padres de niños con TEA reconocían muy bien lo que estaba sintiendo su hijo, pero no lo que estaban sintiendo los demás. Entonces ahí se concluye la manera no universal de la comunicación en el autismo. Esto que es universal, que casi todas las guaguas uno escucha grabaciones de bebé y, sí, este está llorando, este está triste, pero yo jamás podría reconocer cuál de ellos es ese niño que yo estoy buscando. En cambio, se dice que los padres y las madres, ¿cierto?, de niños con autismo reconocen inmediatamente a su hijo, porque es una forma no universal de comunicarse, es una forma idiosincrásica, que solo ese niño lo hace así. Y por eso que es tan importante que ustedes, los papás y las mamás, participen siempre y que le den las orientaciones a los terapeutas, porque nadie más que ustedes conoce a sus hijos. ¿Ya? Entonces, para saber lo que las expresiones dicen, realmente se tienen que conocer al niño o niña y a la familia. Entonces, algunos ejemplos. Los niños se pueden reír cuando están enojados, se pueden reír cuando están asustados, pueden gritar cuando están felices. Ustedes deben tener muy claro cuando su hijo está feliz, triste, enojado, asustado. Pero si un terapeuta lo ve, puede decir, no, es que está enojado porque está gritando. Y realmente no está enojado, está queriendo decir que tiene hambre o que está contento, que está ansioso, ¿cierto? Entonces ahí se habla de la forma idiosincrásica de expresar las emociones, que es única de esa persona y que esa familia lo entiende. Por eso que ustedes tienen que darle las luces a los terapeutas para que no cometan errores, los mitos, ¿cierto? Así como, las personas con autismo no tienen emociones, o no tienen apego, o no expresan sus emociones, las expresan, pero quizás las expresan de otra manera. Todos estos aspectos están involucrados en las emociones, casi todo lo que hablamos hoy. Atribución al significado, acceso al significado. La comunicación, ¿cierto?, que es idiosincrásica, que es particular de cada familia, de cada persona. El pensamiento en detalles, las asociaciones concretas que podrían hacer, ¿cierto? Esto de la manzana roja está envenenada. Pensamientos literales, los problemas con ir más allá de la información proporcional, los problemas con lo abstracto, el monoprocesamiento, o te miro, te escucho, no me pidas tantas cosas a la vez. El ecoprocesamiento, que es muchas veces repetir cosas sin entenderlas. Por ejemplo, yo me río porque todos se ríen, pero en realidad no sé por qué me estoy riendo. Problemas con la generalización y el pensamiento en blanco y negro. O sea, todo esto está involucrado con las emociones. El déficit sociocomunicativo que se habla, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, tiene que ver con estos precursores de habilidades sociales, con la teoría de la mente, ¿cierto? Con el lenguaje, con la coherencia central, con las funciones ejecutivas que van a ver mañana, y con esto ya doy pie a la sesión de mañana de mi compañera Viviana, ¿cierto? Entonces, considerar que hay una diferencia entre tener sentimientos y que tener conexiones automáticas entre los sentimientos y las expresiones. ¿Ya? O sea, no es, todos tienen sentimiento, todas las personas, pero quizá esa conexión no está tan conectada, ¿cierto? O está de una manera diferente a la que estamos acostumbrados en que se exprese. Por eso se dice que los padres son los expertos en los sentimientos de sus hijos e hijas. Y para ir cerrando, la felicidad, dice Peter Vermeulen, en el autismo, es una misión imposible, y él lo separa, imposible.
Es hora de empezar a centrarse en los parecidos y no solo en las diferencias. Después de tantos años de centrarnos en las diferencias entre las personas neurotípicas y autistas, tenemos que empezar a ver qué tienen en común. De la neurodiversidad, dice él, a la neuroarmonía. ¿Por qué centrarnos en el bienestar? Porque el bienestar subjetivo es menor en las personas autistas. Hay estudios que aquí tenemos donde la persona se siente menos feliz. Las personas autismo dicen que son menos felices o que se sienten menos bien. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo consideremos, que dejemos de centrarnos tanto en las investigaciones del origen de la neurona y nos centremos en la vida de las personas. ¿Cierto? Que ustedes también como padres exijan eso, que nos preocupemos en la calidad de vida, no solamente en los contenidos, en lo académico y en lo cognitivo, sino que también en el bienestar de la persona. Los sentimientos positivos desencadenan un círculo virtuoso hacia el bienestar emocional, dicen estos autores. Y los otros dicen, lleva a mejores resultados en muchos campos de la vida. Me va a ir mejor en el empleo, en la salud y en las relaciones sociales si es que yo me siento pleno. Entonces, ¿por qué hay que centrarse en los pensamientos positivos, en los sentimientos positivos? ¿Por qué hay una relación entre sentimientos negativos y centrarse en detalles y mayor rigidez de pensamiento? Porque los sentimientos positivos aumentan. Si es que aumentan los sentimientos positivos, aumenta el funcionamiento cognitivo y hay mayor flexibilidad y adaptación. Las personas más felices tienen más éxito en la vida. Ahí hay otro estudio que concluyó eso. Las personas más felices tienen más éxito en la vida. Y también, aquí ya me tiré para la etapa adulta, pero tenemos que pensar en los hijos desde la infancia en que puedan llegar a esa etapa adulta, ¿cierto? El empleo puede llevar a mejoras en los síntomas del autismo, decía este autor, y favorece el bienestar y la calidad de vida. O sea que el empleo, cómo impacta en la calidad de vida de la persona con autismo, cómo lo hace parte de la comunidad, cómo el aportar y el ser parte disminuye incluso las características que yo puedo tener de autismo si yo me siento pleno, si yo me siento bien. Y no se trata de eliminar el autismo para nada, sino, como dice Peter Vermeulen, no menos autistas, pero autísticamente felices. Eso es como el legado que deja y a mí me encanta este autor por eso. Los invito a conocerlo más si es que les interesa. Se llama Peter Vermeulen. ¿Quieres que las personas autistas estén contentas? Adáptate al autismo. Empieza por la claridad y la predictibilidad. Todo lo demás viene después. ¿Ya? Entonces esa es la tarea, entender el autismo desde dentro, adaptarnos a su procesamiento, a su forma de sentir, a su forma de pensar. Y acá dice, tiene mucho que ofrecer la persona con autismo, ¿cierto? Tiene mucho que ofrecer. Aquí nos dice un trabajo, trabajar con los puntos fuertes e intereses. Ya aquí, cuando se habla de calidad de vida, nos sugieren que pensemos en los puntos fuertes y no solamente en todas estas características que diferencian al autismo de la persona neurotípica, sino que pensar en cuáles son esos puntos fuertes, pensador visual, percepciones sensoriales diferentes, memoria, sinceridad, o sea que hay una serie de puntos fuertes que la persona con autismo puede aportar mucho a la comunidad y a la vida laboral y a que seamos todos mejores personas. Entonces aquí, para finalizar, evitemos este fenómeno, el camuflaje o enmascaramiento, ¿cierto? Las personas con autismo muchas veces tratan de parecer como neurotípicos o normales, como les sea posible y camuflar sus diferencias. ¿Les parece justo? Me imagino que a ninguno de ustedes le parece justo, ¿cierto? A mí tampoco. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quiénes son los poco empáticos? Que piden que todos sean iguales, que no haya diversidad. O sea, si pensamos así es porque nosotros somos los poco empáticos y no las personas autistas son poco empáticas, como se dice por ahí. ¿Ya? Así que eso, yo les agradezco su atención. Aquí están las referencias bibliográficas en las que me basé, principalmente los referentes para mí, Gilles Leclerc, Theo Peters, Baron Cohen, Vermeulen,
Y también contarles que el año 2018 tuve la oportunidad de escribir un libro junto a Lilia Ciervo, que es educadora diferencial, que se llama Condición del Espectro Autista, Evaluación, Apoyos y Calidad de Vida. Cualquier cosa que ustedes quieran conocer más sobre este libro, a mí me quedan algunos ejemplares, también lo venden en la librería Antártica, así que ahí apoyando la escritura, la literatura chilena, ¿cierto? Aquí está, le doy las gracias, está nuestro correo de fanfundacion@gmail.com y también está mi correo del trabajo personal, sandra.greisel@v.cl. Así que ahora dejamos abierto para las preguntas. Les agradezco mucho su atención y espero que se haya entendido la idea, ¿cierto? Y también podamos seguir conversando de este y otros temas a futuro. Gracias. Uf, uf. Fui como bala, ¿o no? No, pero muy bien. Tenemos muchos comentarios, más de 800 personas conectadas. Darte las gracias, Vanessa, antes de todo, por tanto, por tanto trabajo. La verdad es que hablábamos la otra vez acerca de los temas que íbamos a ir abordando en esta formación y lo que las familias nos estaban solicitando. Y fuimos súper ambiciosas porque la verdad es que vemos aquí una cantidad de temas que vamos a ir tocando y que necesitamos también ir profundizando. Así es que, miren, primero que todo quisiera hacer algunos saludos. Nos han escrito, nos están viendo desde Argentina, Mendoza, desde Perú, desde Ancud, Chiloé, Ecuador, de mi tierra, Ancud, Veracruz, Quilpué, La Serena, Curicó, Carampangue, desde Antofagasta, desde Coyhaique. Así es que, primero, ¿cierto?, agradecer, estamos pero muy contentos de que desde todos estos rincones, ¿cierto?, del mundo puedan conocer a Vanessa y puedan aprender junto con ella. México me soplan aquí también, ¿cierto? Así es que, bueno, primero, antes que todo, voy a cachiporrearme aquí. ¿Se ve por el derecho? Ahí está Hilde. Este es el libro que mencionaba Vanessa, que es de Hilde de Clare. El autismo desde dentro, esta madre, ¿cierto?, sistematiza muy bien las experiencias con su hijo. Así es que es un material que vale mucho la pena el poder conseguirlo para trabajarlo. Es muy interesante. Sí. Aquí los tenemos marcaditos, porque ella va contando desde la experiencia con su pequeño. Así es que es muy amable la forma también de acceder ahí al conocimiento. Yo mientras estaba la Vane, aproveché de sacar los otros libros. Ahí está Theo Peters. Theo Peters también, exacto, ¿cierto? De la comprensión teórica a la intervención educativa, también es un texto muy bueno. Y de nuestra otra ídola, acá, Temple Grandin, también tiene varios libros que nos pueden ayudar a ir comprendiendo desde la mirada y desde la primera persona. Así es que una de esas preguntas era, Mané, lo que pedían un poco, las más referencias de libros. Yo sé que tú citaste al final, ¿cierto?, esta referencia bibliográfica. Recuerden que vamos a tener esta presentación al igual y yo les voy a ir a buscar el de Olga Bodrachina, que ese quiero que le vean la imagen, que lo tengo por acá, que es muy bueno, que es del tema que tú vas a hablar mañana, Vivi. A ver, genial, genial. Porque la verdad es que, bueno, yo voy a aprovechar que la Vane se fue y voy a mostrar otro libro más, que va a ser una de las referencias para las clases que vamos a ver de teoría de la mente, libros escritos por Anabel Cornago, nuestra amiga, creadora del blog La Hierba al Crecer, que también es una, sí, es una experta, ¿cierto?, a través del aprendizaje junto y del desarrollo junto a su hijo. Así es que, Vanesita, ahí muéstranos cuál es el libro que nos quieres recomendar. Este libro es un lujo, ¿ya?
Se llama Historia La del historia del autismo. autismo. Es de Adam Feinstein, que es una persona, un hombre, ¿cierto? Autista también, que tiene un hijo con autismo, y él recorre todo el mundo, todos los países del mundo indagando sobre el autismo y habla con todos los pioneros del autismo, por eso se llama Historia del autismo, conversaciones con los pioneros. Conversa con Ángel Rivière, conversa con la Wow. familia de Leo Kanner, conversa con la familia de Hans Asperger, conversa con todos los pioneros, con Temple Grandin, y así se va, es muy entretenido porque es como la historia así desde lo más, como hasta el cagüín del autismo, así de donde empieza, Los es muy entretelones. interesante, es muy entretenido, todos los entretelones como tú dices, ¿ya? Así que ese se lo recomiendo totalmente. Está en español y de hecho Mercedes Belinchón, española, fue quien lo tradujo al español. Después está este libro que es, a mí me encanta, que es Percepción Sensorial en el autismo y síndrome de Asperger. Es Olga Bogdachina, no sé si se ve, Vivi. Sí, sí se ve. Sí, ahí. Este libro habla sobre las percepciones sensoriales, sobre el tema de hiposensibilidad y muchos otros tipos de percepciones sensoriales, cómo impactan en la persona. Y lo lindo es que tiene relatos de personas autistas que cuentan sobre sus percepciones sensoriales y cómo impacta esto en sus vidas. Y nos deja un mensaje. Dice, ustedes los profesionales siempre se centran en la habilidad social y la comunicación, pero para nosotros esto puede resultar mucho más significativo o incapacitante, ¿cierto? Dificultoso nuestras percepciones sensoriales. Por eso que los terapeutas ocupacionales cumplen un rol tan importante en la calidad de vida de la persona con autismo y que por suerte cada vez se están considerando más en los equipos, ¿verdad? Y por último, este, que es el Ah, libro muy bien. de, aquí está la señora Vanessa, más joven, que también es un libro que es de muy fácil lectura, que está escrito o pensado en la familia de las personas autistas, ¿cierto? Que habla sobre la evaluación, apoyos y calidad de vida. Tiene ese enfoque de calidad de vida y de derechos. Así que también invitarlos a conocer ese libro chileno. Excelente lectura. Sí. Excelente lectura. Imperdible. Bueno, a propósito de los libros, nos están preguntando acerca del link del libro, ¿ya? Nosotros dentro de la página Uh -huh. web de FUAN vamos a subir aquellos que estén liberados para público, ¿cierto? Hay algunos que sí lo están, otros no, y vamos obviamente a respetar, por ejemplo, ¿cierto? En esto los derechos de autor, que la misma Vanessa, ¿cierto?, sabe el trabajo enorme que implica la gestión de un libro, así es que también queremos potenciar, ¿cierto?, ese respeto a la propiedad intelectual de quienes han esforzado tanto para poder desarrollar, ¿cierto?, estas experiencias. Pero hay algunos que tenemos, ¿cierto?, que podemos ir compartiendo, que están de libre disposición, así es que a ver si en las próximas semanas vamos a ir subiendo esta información. Aprovechar esta pequeña pausa para comentarles que dentro de este incansable e incesante ánimo de compartir de nuestra fundación, el día viernes 31 vamos a desarrollar un conversatorio, los vamos a aprovechar de invitar ahora para que no se lo pierdan. Esto va a ser a las 20 horas y vamos a estar con la Defensoría de la Niñez de Chile aquí, la señora Patricia Muñoz va a estar acompañándonos, vamos a estar junto a la organización de Asperger Arica, con su fundador Antonio Galleguillos y con Ana Carvajal, que es una abogada, que junto a nuestra presidenta Gabriela Verdugo, ¿cierto?, vamos a tener esta conversación en torno a vulneración de derechos, ejercicio de derechos en este tiempo de pandemia en relación a las personas en situación de discapacidad. Así es que no se pierdan este viernes 31, ya está en nuestras redes sociales también el flyer ahí contando de la fecha para que no se lo pierdan.
vamos a terminar todos aquí, pero hiperletrados con todas estas oportunidades que hemos tenido de aprendizaje. Así es que no se pierdan ese dato ahí. Recuerden que también mañana ya vamos a tener esta presentación maravillosa de Vanessa en nuestro canal de YouTube, completa, íntegra, para que usted la vea, la revea, le ponga pausa, anote y pueda ahí extraer toda la información y todos los aprendizajes que la Vane nos está regalando hoy día, ¿cierto? Así es que ahora vamos a ir a algunas preguntas, Vane, que nos fueron realizando, ¿ya? Lo primero es que tuvimos una pequeña baja en el audio cuando terminó el cuento de la Caperucita Roja, así es que te vamos a pedir que retomes un poquitito las características y por qué refleja tan bien, ¿cierto?, este pensamiento autista y que hace que las personas, ¿cierto?, autistas no disfruten a lo mejor o no vean un cuento como lo podemos ver nosotros, que vemos, ¿cierto?, la Caperucita Roja y ellos nos pueden decir, pero ¿en qué mente se le ocurre que un lobo se va a meter entera a la abuela y más encima la van a sacar de ahí? Y después la rescata el cazador como si nada. Claro, o sea, ¿cómo? Y los jugos gástricos y todo eso. Exacto. ¿Dónde se puede ver, mamá? ¿Cómo me cuentas ese cuento? ¿Cómo se te ocurre? Sí. Tal brutalidad. Ese cuento lo puse de ejemplo les contaba, ¿cierto?, que la primera vez que lo vi fue porque lo recomendó y lo puso cuando vino a Chile Gil de Klerk. No es algo que a mí se me haya ocurrido, sino que ella lo mostraba y ahí yo lo encontré, pero es que fantástico de ejemplo para todo lo que tiene que ver con relacionado a los cuentos. Entonces, como muchas veces nosotros enseñamos un cuento, leemos un cuento y pensamos que la persona está muy atenta en la historia y está entendiendo hasta la moraleja del cuento, ¿cierto? Pero quizá la persona autista está centrada en los detalles, por esa mente que tienen, con esa habilidad de ver los detalles de las cosas que muchas veces nosotros no vemos. Entonces se centra en la marca del remedio, en la marca del rifle o en los detalles del automóvil que va pasando, en lugar de la historia misma. Entonces tenemos que cerciorarnos, los que somos docentes, los que son profesoras, los que son padres, de que realmente se esté entendiendo lo que queremos que se entienda, porque esto también ocurre en todos los niveles educativos, ¿cierto? En la universidad, en el colegio, en la infancia, en el preescolar o en la educación inicial. Muchas veces creemos que los niños están entendiendo todo, pero realmente están enfocados en otros detalles. También otro tema que hay que tener en cuenta en torno a los cuentos, decíamos, esta diferencia entre la fantasía y la realidad. Tener cuidado con esos cuentos tan fantasiosos, explicar lo que es fantasía y lo que es realidad, porque la persona incluso podría hasta dañarse por pensar que, yo soy superhéroe, entonces uso mi capa y me lanzo, no sé, o me corto y no me pasa nada. Entonces hay que tener cuidado con ciertos temas. También pueden hacer estas asociaciones erradas, como por ejemplo les decía lo de la Blancanieves con las manzanas. Todas las manzanas tienen veneno, por ejemplo. Entonces, siempre explicar paso a paso los cuentos, después hacer preguntas sobre el cuento para cerciorarnos que está entendiendo, tratar de relevar las cosas importantes, los personajes, el final, hacer preguntas específicas, ¿cierto? Y también valorar ese detalle, esa mente tan maravillosa, ¿cierto? Que se centra en esa cantidad de detalles que muchas veces por allí después van a ir sus intereses y su futuro laboral. O sea, ese es uno de los puntos fuertes que tiene la persona con autismo si es bien abordado, ¿cierto? Esta habilidad para los detalles, para ver cosas que nosotros muchas veces dejamos pasar por alto. Bueno, nos están haciendo algunas consultas acerca de algunas estrategias de desarrollo del lenguaje, PROMPEX, y los vamos a dejar en ascuas, porque Vanessa la próxima semana va a tocar todos esos temas, así es que para que queden atentos y continúen nuestra sesión. Sí, la próxima semana, Vivi, vamos a hablar sobre la comunicación aumentativa alternativa y podemos hacer también alguna referencia a PROM. Y les voy a dar también mi opinión personal, ¿cierto? Y para que también ustedes se hagan su propia opinión. Súper. Mira, tenemos varias preguntas también acerca de
el lenguaje y este uso de los niños de hablar en tercera persona. Y cómo se puede trabajar entonces también el yo y el tú. Claro. ¿Algún Es que tip? eso es muy complejo, ¿cierto? Veíamos ahí que es una de las complejidades que tiene este lenguaje. Incluso los niños neurotípicos cuando empiezan a desarrollar el lenguaje se confunden y dicen yo, tú, yo, o tú quieres, ¿cierto? Pero es muy común que la persona con autismo entonces hable en tercera persona lo que se dice, ¿cierto? Vanessa quiere comer. Entonces, una de las grandes o de los grandes recomendaciones que les puedo dar, así como fonoaudióloga, es que hablen ustedes en primera persona. Cuando su hijo está desarrollando el lenguaje, en vez de darle una instrucción en tercera persona, como por ejemplo decirle Gustavo come la comida, decirle me como la comida. Como que ustedes, yo les decía, que le ayudan a crear su lenguaje interno, ¿cierto? Entonces, ustedes hablan como que el niño estuviera hablando. Es algo que no es difícil, uno se acostumbra. En vez de decirle siéntate, porque si no el niño tiene ese modelo, pues va a decir siéntate. ¿Ya? Entonces tú le dices me siento. Y ahí el niño me siento y empieza a interiorizar su propio lenguaje y después empieza a hablar en primera persona. Otra estrategia es, por ejemplo, en el juego, ¿cierto? Si están jugando con bloques, no decirle te toca, sino que me toca, ¿cierto? Gustavo, no tú, porque ahí ya lo confundimos. Entonces, primero que interiorice el yo, hablar en primera persona. Y después, con apoyos visuales, también hay incluso láminas que sale el tú, el yo, el él, y ir explicando esta diversidad de pronombres. Pero lo primero es que interiorice el yo, el Vanessa quiere comer. O sea, perdón, quiero comer, ¿cierto? No el Vanessa quiere comer. Sí. Ya eso es súper importante. Y de hecho, en algunas de estas estrategias, como la que vamos a ver la próxima semana de PECS, se promueve eso, porque tú dices, quiero comer, no quiere comer. ¿Ya? Incluso te recomiendan que no uses el pronombre antes, porque uno no dice yo quiero comer, sino que uno dice solamente quiero comer. Claro. ¿Ya? Después, ¿quién es Gustavo? Yo. ¿Quién es Vanessa? Tú. Esas son algunas cosas que se pueden ir haciendo a través del juego. ¿Ya? Eso sería como algo básico, pero recordar entonces ayudarle a crear ese lenguaje interno. Gracias, Vanessa. Otra pregunta tiene que ver con lo que hablábamos de los contextos. La acompañamos, nos pregunta, ¿cómo trabajar los contextos? Todo lo que enseñan, pónganse en todos los contextos posibles. O sea, si hablan de sexualidad, como fue lo que me pasó a mí, ¿en qué partes se puede? ¿En qué lugares no se puede? Y ponernos y ser creativos en la mayoría de los contextos posibles. Lo mismo con un niño pequeño. Si quiero que el niño, a ver, ¿qué podría ser? No sé, ¿qué podría ser un ejemplo? Cualquier cosa que quieran enseñarle. Eh, que esté en silencio, ya, que no haga ruido, que esté en silencio. Pero ¿en qué momentos? Porque si yo le digo que hay que estar siempre en silencio, el niño no va a hablar cuando tenga que hablar. Entonces, ¿en qué situaciones debo estar en silencio? En la misa, ¿cierto? Cuando hay alguien hablando o dando un discurso. Pero si yo estoy en el colegio, estoy con los compañeros y estoy en una actividad grupal, no tengo que estar en silencio. Ahí tengo que conversar. ¿En qué situaciones voy a conversar? Hay situaciones en que es positivo y otras en que hay que escuchar. Entonces, ponernos en todos los contextos, de eso se trata. Pensar contextos, escuela, calle, comunidad, piscina, donde hay grupo de personas, donde hay adultos, donde hay niños. Nosotros tenemos que dar esa variedad de contextos, ¿ya? De eso se trata lo de la ceguera al contexto, que muchas veces aprenden algo porque me dijeron que era así, pero realmente tengo que mirar el contexto. Por ejemplo, hay un joven que se relaciona con lo de los pronombres, que siempre decía ustedes, usted o joven. Entonces a sus compañeros de la universidad, llegó a la universidad y le decía joven.
¿Me puede? Y le hablaba así, ¿me puede pasar tal cosa? O usted me puede ayudar, o me puede decir dónde está la cafetería. O sea, ni les cuento cómo lo molestaban los compañeros, porque les decía joven y usted. Entonces, alguien le enseñó que se decía usted, pero no le explicaron en qué contexto y con qué interlocutor, y que con otros no, que con los compañeros tiene que usar un lenguaje más coloquial y con los profesores se usa ese lenguaje más formal. Ya iba otro ejemplo bien como común. En escuela ocupamos mucho las escalas de intensidad y hacemos estas como dibujitos también con pictogramas donde frente a una misma actividad, ¿cierto? De acuerdo al contexto, es como va variando, ¿cierto? La intensidad. Claro. Por ejemplo, lo mismo que decía Vane recién, ¿cierto? El gritar o el hablar, ¿cierto? En un estadio, fantástico, grita todo lo que quiera, ¿cierto? A lo mejor, ¿cierto? Si estás en una reunión de apoderados, no vas a poder gritar tanto, o si estás en un Claro. cementerio. Entonces, frente Sí. a una misma acción, como pudiese ser hablar o gritar, el contexto te va a socialmente, ¿cierto?, indicar cuál es la intensidad adecuada para esa Sí, actividad. y eso que Así, dice la Vivi es muy bueno, esto de usar los termómetros, ¿cierto? Que hay eso, termómetros para las emociones, para la voz, para distintas cosas, como una herramienta visual, es simple de comprender, porque te dice cuál es la menor intensidad y la máxima intensidad. Y asimismo fue como explicamos lo de la de la habitación, en qué camas después, con foto, hay en que la ser muy mía no explícito. en la de la madre, no en la de otra persona, ¿cierto? ¿Y por qué no? Porque ¿qué le pasa al otro si me encuentra en su cama? O sea, ¿por qué? ¿Cierto? Explicar el por qué también, no solamente por qué no, porque Exacto. también a veces nos En quedamos en eso, ese error. y en eso mismo, Vane, yo creo que aquí un poco viene la pregunta de Eric Mendoza, que nos Ujú. pregunta si cree que se podría trabajar la metacognición con un niño con autismo. Pero claro, claro que sí. Si al final, ¿qué es la metacognición? ¿Cierto? La metacognición es hacernos conscientes de nuestros aprendizajes, es poder reflexionar sobre lo que yo aprendo, sobre mi conducta, eh, sobre mis conocimientos, sobre lo que yo he ido adquiriendo, ¿cierto? Y eso es como lo que uno como docente quiere llegar a que el estudiante pueda tener una metacognición y pueda reflexionar sobre su propio aprendizaje y tener un aprendizaje autónomo. Entonces, la persona con autismo también podría lograrlo claramente, pero tal vez le va a costar un poquito más por el tema de teoría de la mente, ¿cierto? Que muchas veces le cuesta reconocer sus propios estados mentales. No solamente la teoría de la mente se trata del otro, sino que también de mí mismo. Entonces, por eso que es importante que siempre, y mañana lo van a ver con Vivi en detalle, se trabaje la teoría de la mente, porque la teoría de la mente es como, yo diría que es uno de los precursores de todo, de las habilidades sociales, del lenguaje, de la metacognición incluso, o sea, es muy importante, pero sí se puede. Y de hecho, cuando tú ya sabes que una persona tiene una metacognición, es cuando puede explicarlo de forma sencilla, cuando puede darlo a conocer. Y nosotros podemos, claramente tenemos un ejemplo que es la Aileen. Aileen es nuestra compañera, ¿cierto? Que ella es mujer autista, ¿cierto? Y con corazón. Y ella puede explicar muy bien su condición. Y eso se debe a un proceso de metacognición. O sea, ella si no tuviese esa capacidad de metacognición no podría explicar todo lo que nos enseña y nos cuenta sobre su persona, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Otra pregunta de Rodolfo Sáez. Dice, duda, algunos niños autistas tienen problemas al iniciar, seguir y cerrar una conversación. ¿Cómo puedo ayudarlo a practicar esto? ¿Algún juego? Aproximadamente un niño de 6 años nos dice. Miren, siempre el mejor juego es la vida diaria, es la realidad.
Ya a veces los terapeutas nos quedamos mucho con el tema del role playing, el juego de roles, el juego de roles, el juego de roles, y nos pasamos las sesiones inventando conversaciones. Lo mejor es en el contexto natural, o sea, con los padres. Los padres a la hora, ¿cierto?, de almorzar, conversar, respetando turnos, cambiando de tema, ¿cierto? Uno le va a dar los tips. Por ejemplo, yo cuando llego a una conversación tengo que saludar o escuchar de qué se está hablando, poder aportar, después hacer una pregunta, después responder, etcétera. Enseñamos, sí, algunos como recetas, así como un paso a paso de lo básico de una conversación, pero no lo podemos hacer en ficticio, tiene que ser en la realidad. Y en la medida que el niño y la niña o el joven o la joven se empape de conversaciones y cada vez se involucren más conversaciones, vamos a desarrollar esa habilidad. No inventando juegos con muñecos o con monos, porque es distinto. Tiene que ser la vivencia misma. Por eso que sirve mucho que lo hagan con los papás en la hora del almuerzo, después de ver las noticias, que conversen en algunos momentos del día, también con los pares, ¿cierto? Siempre es muy importante con los pares, porque no es lo mismo que con los adultos que con los pares. Con los pares hay una competencia, ¿cierto? Tampoco es lo mismo la interacción social con un niño más pequeño, porque al niño más pequeño yo lo puedo dominar, el niño más grande me da la razón, los adultos me dan la razón, pero mis pares compiten siempre conmigo, entonces ahí es donde hay más estrés social o donde tiene que estar la máxima habilidad comunicativa y social implicada, ¿ya? Entonces, hacer que tengan experiencia, que participen de conversaciones, que compartan con pares, que compartan con adultos, que conversen. Changos. Muchas preguntas. Creo que vamos a tener que ir asumiendo que tiene que terminar esto en algún momento, ¿ya? Pero vamos a otras preguntas que tienen que ver con el lenguaje figurado, Vane. ¿Cómo hacemos para enseñarles a niños autistas lenguaje figurado? Mira, lo ideal, como ya dijimos, la persona autista es pensador visual. Entonces, siempre las imágenes ayudan mucho a entender el lenguaje figurado. En Valparaíso hay una aplicación que se creó en la Universidad de Valparaíso que se llama Valpodijo, que es una aplicación muy sencilla para descargar gratuita en Android, que tiene los modismos más tradicionales de Valparaíso. Ahora, si ustedes son de otros lugares, pueden hacerlo, pueden verla y sacar la idea. Apoyos visuales que, por ejemplo, dice ponerse las pilas y sale el muñeco poniéndose unas pilas, que es lo literal, y al lado sale la explicación de qué significa ponerse las pilas, que es agilizar el trabajo, ¿cierto? Concentrarse para trabajar. Entonces, así, de esa manera, nosotros explicamos o decimos una frase de lenguaje figurado, ya sea un chiste, una ironía, y explicarla. ¿Cómo la podemos explicar? Con un apoyo visual, con un paso a paso, ¿cierto? Con un esquema, con un mapa conceptual, pero la cosa es que la persona lo entienda, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, los chistes a veces se enseñan como recetas, y por qué da risa, qué parte da risa, y uno dice, ay, pero qué fome, pero así es. Y luego la persona va interiorizando eso que para nosotros puede ser como muy intuitivo, ellos lo van aprendiendo científicamente, como decían en antes la diapositiva, ¿ya? Sí. Otro tips a lo mejor ahí son súper útiles estas especies como de diccionario, donde, ¿cierto? Se escribe la expresión y se explica qué quieren decir. Yo recuerdo, tengo un lolo amigo en Arica, el hijo de un amigo también de allá, el Nico, que me dice, cada vez que uno conversa con él, él interrumpe mucho, porque uno sin darse cuenta ocupa de verdad mucho lenguaje, ¿cierto? Muchas metáforas, muchas expresiones con un doble sentido. Dice, a ver, pero espera, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Es como un glosario. Claro. Claro, pero es muy simpático porque además que él tiene mucha conciencia
de que quiere y que le importa saber lo Le que importa. tú estás queriendo decir, Sí. y él ha aprendido a preguntar. Mm. Entonces, se da muy naturalmente en la conversación, y él finalmente encontró esa estrategia para no quedar colgado y para de verdad, ¿cierto?, establecer esta relación de conversación y comprender lo que está diciendo el otro. Así es que ahí también otros tips que tienen que ver yo creo que es importante que cerremos con este tema que tú mencionabas tan lindo, Vane, de la felicidad, de la autorrealización. Las personas autistas tienen un montón de desafíos por esta forma, ¿cierto?, de procesar la información, de comprender, y decíamos ahí dentro de los estudios que tú mencionabas, eh, cuesta, cuesta ser feliz en este mundo neurotípico que no respeta esta neurodiversidad. ¿Qué nos puedes decir ahí? Y con eso vamos cerrando, porque ya también la hora nos está súper, hiper pillando, eh, para que vamos ahí dejándonos un mensajito. Sí, bueno, ahí quisiera, así como cierre, ¿cierto? Que ojalá nuestra sociedad algún día deje de hablar de inclusión, porque se habla de inclusión porque existe la exclusión. Si no existiera la exclusión, no estaríamos hablando de inclusión, ¿cierto? Eh, al valorar la diversidad, porque no es solamente aceptar y respetar, sino que es valorar que somos todos diversos, y que todos podemos aportar desde nuestra diversidad a construir un mundo mejor, aunque suene cliché, ¿cierto? Esa frase así como de, de, de catálogo, es así. A tratar de ver a la persona autista, ¿cierto?, como un sujeto de derecho y no de cuidado, que tiene los mismos los mismos derechos que todos ustedes, todos los que estamos acá presentes, eh, y que tratemos de ver los enfoques desde el modelo social y no tanto desde el modelo biomédico, ¿cierto? Desde un modelo en que valore la diversidad y que respete los derechos humanos, que vayamos hacia la inclusión plena, si es que seguimos hablando de inclusión, pero la inclusión real, y que la persona pueda contar con los derechos de toda índole, los derechos sociales, culturales, civiles, políticos, eh, y eso sería como lo máximo, que tratemos los profesionales, los que somos profesionales o terapeutas, de tratar de cambiar nuestros modelos, ¿cierto? De planificar desde el déficit y empezar a planificar desde la vida, desde la calidad de vida de las personas, del bienestar, en todas las 8 dimensiones de calidad de vida: bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, autodeterminación, derechos, inclusión social, relaciones sociales. No sé si se me quedó alguna, pero tratar de cambiar esas miradas, ¿cierto? Y cambiar hacia esos enfoques, dejar atrás esto del déficit y no centrarnos tanto tampoco en lo académico solamente, sino que en todas las dimensiones de la vida de una persona. Así que eso, pues, Vivi, ojalá que esta primera parte, ¿cierto?, introductoria que hemos estado haciendo en estos módulos, eh, la idea es que cada vez lo vayamos especializando más. En este momento nos enfocamos en la infancia, luego vamos a hablar de la adolescencia, de la vida adulta, porque sus hijos y sus hijas, que hoy día son pequeños, algún día también van a ser adultos, ¿cierto? Entonces tenemos que prepararnos como sociedad, porque estamos muy al debe con los jóvenes y los adultos. Si tenemos grandes necesidades con los niños, imagínense con los jóvenes y con los adultos. Y con los adultos mayores, imagínate. Sí. Tenemos mucha tarea pendiente ahí, ¿vale? ¿Cierto? Sí. Pero vamos avanzando poquito a poquito, como tú decías, sí. Estamos recién iniciando con muchas familias este acompañamiento, pero tenemos un camino largo todavía por delante. Queremos dejar los invitados para la sesión de mañana a las 21 horas, estarán con esta persona. Vamos a ver, ¿cierto?, estos temas ya de pensamiento, procesamiento sensorial,
que también me ha costado mucho acotar los temas porque ahí hay tanto, tanto, tanto todavía que aprender. Todas las preguntas que quedan, ¿cierto?, pendientes las vamos a ir respondiendo a través del chat. De verdad son muchas, así es que un poco de paciencia. Pero estamos aquí, como decíamos desde la primera sesión, felices de poder servir. Así es que esperamos verlos mañana a las 21 horas para el mismo canal, Fundación FAN. Nuestras 8 mujeres poderosas las y los siguen esperando para compartir. Así es que muy buenas noches, descansen los que pueden y nos vemos mañana a las Muchas 21 horas. gracias. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la Buenas noches. convocatoria, por los saludos que estoy viendo ahora, sí. Muchos, sí. Muchos cariños y agradecerle todo el cariño que nos transmiten también a través de los mensajes. Buenas noches, gracias Vivi también por acompañarme y por ser mi compañera. Gracias Andrea, ¿cierto? A Sí, Manuel, que están ahí en la parte técnica y Andrea como intérprete, ¿cierto? Así que muchas gracias. Buenas noches. buenas noches.